Vamos a mostrarles cómo hacer mantenimiento preventivo correctivo, limpieza a una HP LaserJet Pro MFP M130 FW. Esta, como ven, es una impresora multifuncional de láser color negro. Aquí vamos a retirar la bandeja, lo más de fácil. Miren, la presionamos hacia adentro y ella se curva de esta manera, lo que nos permite retirar estos pestillos sin irlos a reventar. No la jalen hacia afuera porque lo revientan, simplemente tuercen un poco y van a ver que ella se desprende de las esquinas. Levantando aquí esta tapa vamos a encontrar los tóner. Sí, digo los porque en esta máquina no maneja un solo tóner, sino que maneja dos. Es decir, básicamente es un solo tóner, pero se separa la unidad de revelado de la unidad de imagen, que es esta. Aquí vemos el drone y en el otro lado el revelador. Vamos a ver que está al lado, uno es la parte 19 y la otra es la 17. Esas dos se juntan y conforman el tóner como tal. Eso para mí es una de las desventajas de esta máquina, porque al ser separado sale a veces un poco más costosa la recarga o el mantenimiento del tóner. Pero bueno, vamos a proceder entonces con el desarmado de la impresora. En la parte de atrás tiene estos dos tornillos. Ya los vamos a quitar con un destornillador de estrella tipo Phillips, que nos permite retirar esos tornillos de acá atrás para poder abrir las tapas de los lados. Mantenimiento impresora. Recuerda, si este contenido te es de utilidad, si tienes preguntas, dudas, no olvides dejarlo aquí en la caja de los comentarios. Ya estamos pues quitando el segundo tornillo. Son pocos los tornillos que debemos de quitar para desarmar esta impresora, pero principalmente estos dos, que son los que nos permiten el acceso a la parte principal de la impresora, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el lado derecho, los engranajes o los tiempos, y del lado izquierdo la tarjeta electrónica PSB o High Voltage y fuente. Todo está de ese lado. Ahí, como ven, con la paleta hacemos una pequeña abertura y luego aquí tratamos de abrir esta ranurita aquí con la misma tapa, la vamos tirando hacia abajo y hacia afuera y ella sola se va desprendiendo. Lo hacemos con cuidado primero con la paleta, la metemos por acá para no ir a reventar los pestillos y soltar las pequeñas bisagritas que vemos aquí, ¿sí ven? Estas. Y en la parte de arriba también tiene esta otra y estas que ayudan a que se sujete. Por eso es que trabaja sin tornillo, porque esto, al hacer presión contra las tapas, hace que ella se sostenga. Aparte vemos los engranajes de las distintas secciones, por ejemplo el del fusor, el de los toners, está el del revelado, el de la unidad de imagen y luego el de al lado de papel o el de las bandejas. Procediendo con el desarmado, vamos hacia el lado izquierdo. Ya retiramos el tornillo, entonces con la paleta vamos a tratar de abrir por la ranura que separa la parte plástica de la metálica. La tiramos un poco hacia afuera. La tiramos un poco hacia afuera y miren que ella cede. Ella cede porque lo que tiene ahí son unos pequeños broches que hacen presión hacia adentro. Pero miren que ella ahí cede y yo puedo meter parcialmente los dedos. No se preocupen porque vayan a salir más, que los vaya a prensar o algo, porque es que es muy suave. O sea, no es que prense de tal manera que le vaya a dañar los dedos a uno, no. Suavemente permite meter. Lo mismo que la paleta, la vamos metiendo por la parte de abajo, por la misma ranurita, y vamos abriendo suavemente. Vamos abriendo por la misma ranura y miren que ella ahí permite ir zafando la tapa poco a poco, así como aquí. Que ya ahí zafó la tapa. Y lo que les quería mostrar, miren, cuando metemos la paleta, la hacemos por esta parte, presionando hacia afuera para que ya abra un poco. Entonces, de esta manera logramos retirarla sin dañarla, sin reventarla. Y ya tenemos acceso a la tarjeta principal. Lo que ven arriba, esa parte verde es la tarjeta principal. Miren donde está la conexión, por ejemplo, del escáner.
de la lámpara del escáner y del ADF, que las vamos a desconectar para poder continuar con el desarmado. Aquí por la parte de atrás ella tiene la tierra. Es un pequeño cablecito que sale por la parte de atrás y va agarrado con un tornillo, este que vemos aquí. Entonces vamos a retirar ese tornillo para que nos permita retirar ese pequeño alambre, que como les digo es lo que hace las veces como de masa. Entonces debemos de retirarlo para ahí sí poder proceder con retirar el escáner superior. Si no quitan esto aquí, les puede pasar que a la hora de quitar el escáner lo pueden reventar. Entonces por eso es que yo siempre lo desconecto todo de una vez para seguir con el desarmado y que no haya causado ningún problema. Aquí hay una tapita, esta pequeña tapita en que metemos la paleta y tiramos hacia arriba y por este lado tiramos hacia arriba y ella sale. Le metí la paleta por aquí porque si se fijan, miren que aquí está el broche. Lo empujo hacia adentro y tiro un poco hacia arriba y luego al hacerle por este lado, él va a subir de una vez. Ahí lo que oculta son las conexiones que acabamos de desconectar. El del escáner, yo siempre acostumbro retirar la ferrita, ponerla a un lado porque es muy delicada, ya con un golpecito ya se daña. Luego retiramos el otro bus de datos. No olviden retirar también el cable negro de la masa, que es este. Ya teniéndolos así desconectados ya, podemos proseguir con el desarmado de la máquina. Recuerden que esta es una HP LaserJet MFP M130FW, o para resumir, una HP M130 FW. Ahora vamos a retirar lo que es el escáner, la parte superior o cama plana que llaman en algunas partes. Para eso vamos a usar un destornillador y vamos a, miren que aquí hay un pincito. Lo que yo hago es presionarlo con el destornillador hacia arriba para que él se cierre y me permita retirar el escáner. Luego lo tiro un poquito hacia arriba, los trato como de cerrar y lo tiro hacia atrás. Lo tiro hacia arriba, lo trato de cerrar y lo tiro hacia atrás para que él se desconecte de esa parte plástica y me permita retirar. Ahora el lado izquierdo lo que hago es que lo cojo, lo levanto un poco y lo tiro hacia la derecha. Miren, aquí lo tiro hacia allá, hacia la derecha, para no ir a reventar el pin. El otro que les decía que presionaba con el destornillador es este que vemos aquí. Presionando de esta manera, él cede un poco. Miren que incluso si le hago con la mano, miren que él se bate un poquito hacia atrás. Y es lo que me permite retirarlo del brazo que lo sostiene, como ese esquinero. Entonces eso es lo que deben de hacer para retirarlo de la mejor manera y que no lo vayan a reventar. A veces me dicen algunos, no, es que es muy difícil, pero es porque no prestan mucha atención a la instrucción. Si lo hacen con cuidado, lo pueden retirar. Ahora vamos a retirar el brazo o esquinero. Para él está sujeto con un tornillo, que lo vamos a quitar de acá, aunque es un tornillo grande, grueso. Es de los pocos tornillos que vamos a encontrar de este tamaño en la máquina. Y aquí es el brazo que sostiene el escáner. Este es el que lo ayuda arriba abajo. Miren, así era que metía el destornillador por esa parte. Y aquí es donde lo introduzco para poder quitar el tornillo. Si tienen puesto el escáner, pues obvio no va a ser capaz de retirar ese tornillo de ahí porque se dificulta más. Ahora vamos a retirar la tapa o bandeja que funciona como bandeja de salida y al mismo tiempo como tapa de la impresora, o sea, la que tapa para el acceso a los toners. Vamos a retirarla también y para eso nos vamos a valer de nuestra paleta porque vamos a tener que zafar varios pestillos que voy a tratar de mostrárselos. Este es uno. Yo lo que hago es que con la paleta la meto ahí y lo tiro un poquito hacia afuera para que él zafe. Luego me voy hacia el otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a meter la paleta por un ladito, él es como un botón, y lo tiro hacia afuera.
Ya con eso él desengancha de ahí porque él tiene como una pincita que cede y ya me permite continuar con el proceso. Voy para el otro lado, son dos de cada lado y hacer lo mismo. Meto la paleta y con el pincito lo tiro hacia afuera un poquito y ya él sale. En el caso de este de acá, lo dejé de último porque este es un poco especial. Este, en vez de un pincito tienes como un botón. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de despegarlo, que no se les vaya a caer o a extraviar porque luego se embalan para armar la máquina. Aquí yo lo saco con mucho cuidado y mírenlo aquí, este es, miren que es como un botoncito que tiene los festillos, si lo alcanzan a ver ahí, que tiene los festillos y él ingresa. Los otros ya traen esto fijado, pero en este caso, este único brazo trae como ese pequeño botoncito, entonces para que lo pongan en una parte donde lo puedan recoger después y no se les vaya a extraviar. Para terminar de retirar la tapa, miren, tiene un pestillo acá y acá tiene un agujero, entonces yo lo que hago es que lo tiro hacia la derecha. Miren, puesto aquí, lo tiro hacia la derecha para poderlo zafar y no irlo a reventar. A la hora de ponerlo, pues al contrario, lo presento una parte donde está el pestillo, otra donde está el agujero y lo tiro hacia la izquierda. Vamos a proceder con el desarmado todavía de la impresora. Entonces ahora vamos a retirar los otros tornillos que nos restan para quitar todo el chasis de la impresora, como toda la cubierta para que puedan ver todas las partes principales de la impresora y las tengan en cuenta para la hora de hacer algún tipo de mantenimiento o reparación de la misma. Mantenimiento de impresora, recuerda, suscríbete, deja tus dudas, preguntas, comentarios. Aquí en la casilla de comentarios nosotros respondemos todas las dudas, todas las preguntas que nos dejan ahí. Recuerda también que si necesitas que te expliquemos o te ayudemos a desarmar o reparar tu máquina, lo podemos hacer también por una asesoría online por videollamada, eh, teniendo una membresía activa en nuestro canal. Aquí entonces, como les decía, ya retiré todos los tornillos y ahora vamos a mirar por esta parte de acá si de pronto nos llegase a faltar algún tornillo o dónde están los tornillos. Porque esta tapa no la vamos a retirar en este momento, no es necesario para el proceso que vamos a hacer. Pero esta tapa también es muy importante. Si la quieren retirar, solo retirar los dos tornillos de los lados y ya. Pero ella es muy importante porque ella protege la subida de papel. Entonces por eso es muy indispensable esta tapa. Antes de eso vamos a retirar la tapa delantera, el frente pues el de la impresora donde está el panel. Para eso vamos a fijarnos que tenemos que retirar este bus de datos, este negro, que es el que conduce la información del panel. Mucho cuidado al retirarlo acá. Les recomiendo mucho, tomen una fotico, se toman un tiempo, toman una foto antes de desmontarlo. Vamos a retirar aquí esta masa, que esta masa es muy gruesa. La vamos a, miren que está atornillada, vamos a desatornillar y a retirarla para continuar con el desarmado de la impresora. Como les decía, una fotografía a tiempo nos puede salvar y ahorrar también mucho tiempo para las personas si tienen poca memoria, si es la primera vez que lo hacen, si no se sienten seguros, pues tómenle una foto del antes para que cuando la vayan a armar puedan también comparar el antes y el después o verificar dónde me falta una conexión o dónde iba una conexión, porque a veces se nos olvida y nos pasa mucho que luego no sabemos dónde van todas las conexiones. Nosotros ya, porque pues llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces ya la retiramos y ya sabemos más o menos dónde van todos. Aquí van a identificar este cable morado que tiene tres cablecitos. Va conectado allá a la High Voltage, que es esa tarjeta amarilla que vemos al fondo. Lo vamos a desconectar. Y entonces miren, tenemos este grupito de tres cosas: el cable morado, la masa negra y el boot de datos. Esos son los que hacen parte del panel, botón de encendido de la parte frontal de la impresora HP M130.
Para retirar la parte del panel, miren que ya tiene un pestillo aquí y otro acá. Yo le hago con la paleta simplemente hacia arriba y ya ellos se zafan. Miren aquí, ya ellos se zafan y ya está suelta la parte frontal de la impresora. Aquí en la parte de adelante lo único que yo hago es que lo cojo aquí y la tiro suavemente hacia afuera y hacia arriba. Miren aquí suavemente hacia afuera para no irla a reventar. Y aquí les muestro, miren aquí en donde yo metí la primera paleta y aquí la segunda. Para empujar estos dos festillos y estos, miren aquí es el botón de encendido que va con los cables morados. El botón de encendido de la impresora y aquí vemos los pestillos que todos salen bien, ¿cierto? Sin reventarse. Ya después de eso continuamos con el proceso de desmonte de la impresora. Siempre estas máquinas que son a presión, yo les recomiendo tener tres herramientas básicas. La primera es un destornillador de estrella. Lo segundo es una paleta delgada pero firme. Y lo tercero es un buen imán para que no pierdan los tornillos. Aquí miren la parte frontal que es superior que falta, yo la tiro hacia atrás y ella va a desprenderse de la parte metálica de la lata y tiene estos pequeños pestillos. Y los ven aquí, 1, 2, 3, 4, que son los que sostienen, se sostienen ahí como traslapados con esa parte de la lata donde está el serial de la impresora. Entonces, a la hora de irlo a retirar, no lo tiran hacia arriba, sino que lo tiran hacia atrás para que se desenganche y ahí sí hacia arriba. Aquí ya podemos ver lo que es el fusor, esto que les señalo aquí que es el rodillo de arrastre o P-roller. Aquí en esta zona metálica, esa parte frontal, aquí vemos el aviso y aquí está el láser. Incluso si se acercan aquí pueden ver el serial del láser que está en esta zona acá. Es muy importante esta zona y protegerla mucho de agua, de polvo o de cualquier tipo de sedimento, porque recuerden que ese es prácticamente después de la tarjeta lógica el cerebro de la impresora, porque él es el que nos va a dar una buena impresión o una mala impresión si no lo hacemos como es. Mantenimiento impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si te parece de utilidad. Aquí ya vamos a empezar nuevamente con el armado. Aquí, como les decía, les queríamos era mostrar el proceso de desarmado, desmonte de la impresora. Ya la parte del mantenimiento es simplemente una brochita, un soplador, pero primero la brocha para retirar lo más grueso, lo más áspero, y ahí sí la brochita y luego el soplador como para sacar el polvito que queda suelto. Antes de eso no se les olvide proteger el escáner de la impresora. Aquí estamos poniendo la parte superior y como les decía, se van a fijar que quede entre el metal y la parte plástica que quede sostenida allá atrás. Luego la bajamos aquí y ahora vamos a poner los 4 tornillos que habíamos retirado. Que recuerden que esta sí va sujeta con tornillos. Los vamos a poner para continuar con el proceso de armado de la impresora HP M130. Recuerda, no olvides dejar tus preguntas, tus dudas aquí en la cajita de comentarios, porque yo sé que esos videos cuando son un poco largos a veces pueden generar dudas o cosas que no le funcionan o que la fueron a armar y de pronto alguna parte se la saltaron. No se preocupen, dejen sus dudas, sus preguntas aquí, que nosotros tratamos de responderles. Ahora, como les digo, si quieren una asesoría más personalizada, aparte de suscribirse a nuestro canal, se hacen miembro y por esa membresía tienen acceso a videollamada o también a que se les pueda a través de WhatsApp responder con mayor brevedad y calidad a sus preguntas. Pueden ser con texto, pueden ser con imágenes, con videos que les ayuden pues a identificar cuál es la causa. Y como ven, entonces terminamos de poner los tornillos para continuar con poner las otras tapas. Continuamos entonces con el proceso de armado de la impresora. Aquí esta es una parte muy importante y este es el brazo que sujeta el escáner.
Miren cómo va va una ranura que va aquí en la parte metálica, el queda sujeto abajo y luego con el tornillo lo terminamos de reforzar. Aquí la lógica le dice a uno que este brazo es importante y que va de primero, pero ese fue un error que cometí, no lo quise quitar en la edición para que vieran que fue un error que puede cometer uno fácilmente cuando está armando la impresora. Y es que antes de poner este brazo hay que poner la tapa que cubre los tóner, porque si no luego no lo vamos a poder poner aquí bien. En aquí yo tranquilamente puse el brazo, le puse su respectivo tornillo, recuerden que es el grande, el más gruesito, y luego procedí a poner la tapa. Cuando fui a poner la tapa, me di cuenta que si yo la pongo así, ella ingresa normal, ¿cierto? Pero luego no me permite bajar. ¿Por qué? Porque va a pegar con el bracito que está arriba. Entonces, ¿cómo hago para que baje ahí? La tengo que reventar. Entonces, miren, aquí no baja. Y yo decía, ¿pero qué? Ah, claro, es que le puse primero el brazo. Entonces, ¿qué me toca ahí para que ella pueda bajar normal? Miren, aquí ella va a pegar en el brazo. Tú la puedes embonar allá normal, mira que ella embonó y todo, pero no cierra porque este brazo le impide bajar. Entonces, lo que tuve que hacer fue primero retirar esta bandeja que había puesto, esta tapa, retirar el brazo, poner la tapa y ahí sí proceder a poner el brazo que soporta el escáner. Esa es la manera correcta de hacerlo. Si no lo hacemos bien, vamos a quedar con este error y no nos va a poder cerrar bien esta parte. Aquí yo lo había puesto, incluso había quedado hasta lo más de bien presionado. Y nada, ahora sí, ponemos la bandeja, la tapa. Nos fijamos que embone allá en la parte izquierda la saliente que tiene y en la parte derecha, acuérdense que tiene un agujero. Entonces la ponemos ahí. Ya ahora sí, después de hacer esto, ya sí va a bajar. Vamos a poner con cuidado. Como les digo, la idea no es hacerlo con fuerza, sino hacerlo bien para que no se vaya a reventar. Aquí, ahora sí ponemos el brazo del escáner. Lo fijamos en la parte metálica. Recuerden que tiene una ranurita donde él casa perfecto. Ahí sí le vamos a poner ahora el tornillo para continuar con el armado. Mantenimiento de impresora, recuerda, suscríbete, dale manito arriba, comparte este contenido. Aquí, mira, ya ahora sí ya lo puedo sujetar normal y ya se va a poder mover la tapa hacia arriba y hacia abajo. Recuerden que igual ella no abre del todo, ella abre hasta cierta parte. Y ahora vamos a poner todos los bracitos que retiramos. Los que aquí está uno, este es el que les decía que tiene un taponcito que es como un botón. Entonces lo tenemos a la mano, primero lo sacamos a él bien, lo ponemos ahí en posición en toda la ranura y ponemos el taponcito que hace las veces de seguro, ahí lo presentamos. Si de pronto les llega a perder esto, deben de ingeniarse la manera de que él se sujete ahí y que al mismo tiempo quede, no pierda la movilidad. Entonces es muy importante no ir a perder el taponcito. Él tiene una sola posición, que es una posición como a lo largo. Él no entra, porque esa parte ahí no es totalmente redonda, es como achatada un poco. Entonces lo presentan ahí y ya continúan con el resto de los brazos. Yo si se me caen un poquito, como ellos se entierran, yo lo que hago es que los vuelvo a subir y ya. Lo presento, presiono hacia adentro, en todo el orificio lo pongo y presiono levemente hacia adentro y sienten como un clic y ya ella ingresa normal. Aquí ya me falta uno, este blanco con negro. Lo llevo allá, lo presento y hacia adentro. ¿Sí ven cómo entró? Suave. Ahora sí la bandeja, miren que permite cerrar y abrir sin ningún problema.
Mantenimiento impresora, suscríbete, dale manito arriba, comparte si este contenido te es de utilidad. Mira, aquí ya vamos ahora sí a poner la parte frontal. Pueden seguir si quieren con la parte del escáner. A mí me gusta seguir con la parte frontal porque es la parte como de abajo para ir ya dejando la máquina más armada de una vez. Fíjense aquí que hay dos pestillos, uno a cada lado. Estos pestillos van a entrar en esos agujeros en la parte metálica. Entonces yo lo que hago es que los pongo ahí, presiono hacia adentro, en que ya hace como clic, y ahora abajo hago lo mismo, presiono hacia adentro y el lado izquierdo presiono hacia adentro y ustedes sienten cuando ella baja y queda asegurada. Cuando hacen esto, ahí sí, vamos a proceder a girarla un poco para continuar con el armado. Vamos a poner ahora lo que es el escáner. Recuerden lo primero, la parte izquierda lo ponemos allá. Ahí está el pequeño conector. Lo tiramos hacia la izquierda y luego aquí lo presentamos en el bracito. Acuérdense que él tiene el pestillo que bate. El pestillo queda en toda la mitad y yo luego de tenerlo así lo tiro hacia arriba. Y ya con eso, como ven, quedó perfecto. Ahora sí, continuamos ya entonces poniéndole la ferrita que le habíamos quitado al bus de datos del escáner y lo metemos por su respectiva ranura y vamos a meter el otro pequeño también, que es el que llega a la información de los sensores del ADF. También lo metemos por la ranurita y no se les olvide el cable negro o la masa, que también la debemos de meter por su respectiva ranura para luego continuar con el armado de la impresora. Aquí ya simplemente giramos para ahora sí hacer todas las conexiones. Aquí la estamos metiendo por ahí por su ranura. Vamos que quede bien, que no se nos vaya a dañar a la hora de pasarlo. No la vamos a presionar mucho para que con las mismas no se vaya como a pisar con la misma tapa y se vaya a dañar. Aquí cada uno de los buses de datos o de los cables tiene como su posición correcta en la que deben de ir. Entonces lo que debo hacer yo es jugar con eso y volverla a poner. Por eso la foto que les decía que tomaran, tratar de que quede lo más perfecto o parecido a como estaba antes de que nosotros la desarmáramos. Aquí, esta es la parte donde vamos ya a poner el bus de datos. Como les digo, traten de que quede lo más parecido a como estaba antes. Entonces yo lo que voy es paso a paso, la meto por su ranurita y la vuelvo a poner en posición. Ya nosotros que lo hemos hecho varias veces ya tenemos práctica. Es posible que a ustedes se les dificulte un poco más al principio, porque como es la primera vez que lo hacen, incluso no les va a dar o como que nos va a parecer que queda corto, ¿no? Aquí miren, hay un temita muy curioso y es en la conexión. Van a ver que hay uno blanco y uno negro, pero si lo intentan poner en blanco, no casa porque queda el bus de datos muy grande, pero en el negro casa perfecto. Entonces ya lo ponen ahí, van a conectar la masa y van a conectar el cable morado, que es el que lleva la información de el botón de encendido. Este es un poquito dificultoso, pero con mañeta lo van poniendo con cuidado allá adentro para poder continuar con el armado. Miren, yo lo puse suavemente, lo presiono allá y luego ahí sí sigo con la masa o la tierra que llaman también. La cojo acá, la presento, cojo el destornillador con el tornillo y le pongo su tornillo ahí en esa parte. Después de que ya pongamos el tornillo, ya vamos a conectar el bus de datos superior del escáner, que es ese blanco grande. Luego vamos a poner el otro más pequeño que está al lado, que es el del
el de la DF, lo conectamos también. No se les olvide que también deben de poner la parte del cable negro que va conectado acá atrás. Va justo aquí, miren, aquí lo tenemos afuera, pero no se olvide que también lo deben de atornillar y poner ahí en su parte. Yo aquí lo desconecto y lo vuelvo a conectar tranquilamente con el destornillador. Suave, lo pongo en su posición. Recuerden que él va en parte metálica. No sirve de nada que vaya conectado a la pasta en esta parte porque no haría su trabajo. Lo hemos puesto ya en su lugar. Lo hemos atornillado. Ahora continuamos ya con el armado de la impresora. Y aquí damos una última repasada mirando que todo esté bien conectado. Y vamos a proceder ya a poner las bandejas laterales o las tapas laterales. Miren, yo la presento aquí, la pongo en la parte delantera, presiono un poquito hacia adentro para que cojan los pestillos. Es que no hay que hacer ni mucha fuerza, presionar simplemente hacia adentro y ella ya embona sin ningún problema. Aquí miren, ya casa, perfecto. Paso al otro lado a hacer exactamente lo mismo, la presento y la presiono hacia adentro para que ella vaya quedando fijada y ya simplemente me resta ponerle los tornillos. Después no se les vaya a olvidar poner la parte de la bandeja de papel, que recuerden que la presentamos, la torcemos un poquito hacia adentro para que ella pueda ingresar a un lado y luego hacia el otro. Y ya con eso terminamos el proceso de desarmado y armado de la impresora LaserJet MFP M130FW. Síguenos en nuestro canal para que puedas ver más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.